Para concluir, esta tercera parte se fundamentará en dos aspectos. En primer lugar, los tipos de asientos registrales. En segundo lugar, el procedimiento para la práctica de los asientos registrales. Este registro central de personal se encuadra dentro del tema primero del bloque quinto referido a recursos humanos. Esta y las dos partes anteriores me las podéis pedir en formato PDF en la dirección de correo abajo indicada. Existen dos tipos de asientos registrales: inscripciones y anotaciones. Con respecto a las inscripciones, son un tipo de asientos en las que se registra el existir, vamos a decir, de una persona, ya sea una persona en régimen laboral o en régimen funcionarial. Pero primero tenemos que hacer que esa persona exista. ¿Cómo se hace? Mediante la inscripción. Con respecto a las anotaciones, pues tenemos que ver todos esos actos, resoluciones o datos que aparecen en la vida administrativa de esa persona. ¿Puede haber anotaciones sin inscripción? Por supuesto que no. Primero se debe inscribir a esa persona y luego ya que haya esa serie de anotaciones. Para no confundirlo, porque muchas veces se intenta buscar la confusión, inscripción con esta definición, anotación con esta definición. Anotaciones, empieza por A, se registra actos. Eso es lo que os debe servir. Con respecto a las anotaciones, tres tipos: ordinarias, provisionales y marginales. Sin embargo, inscripciones y anotaciones tienen un denominador común, que no presupone ni condiciona su eficacia constitutiva ni podrá convalidar contenidos que hayan sido irregulares. Un ejemplo: una persona que sin haber hecho procedimiento selectivo va y se le inscribe como personal funcionarial. Meses después, por lo que sea, aprueba la plaza. Bueno, pues no puede decir, bueno, como ya estaba inscrito, ya vamos a poner solo las anotaciones. No, se debería como lo anterior fue un acto nulo, se debería eliminar y comenzar. Procedemos a analizar el primer tipo de asiento registral. Estos son las inscripciones registrales. Repetimos la definición y a partir de aquí nos planteamos la siguiente pregunta: ¿qué actos deben inscribirse? En primer lugar, resoluciones de nombramiento, pero no de todo tipo de personal, solo de funcionarios de carrera en prácticas, interino y personal eventual. Sabemos que el personal laboral no se rige por un nombramiento, sino por la formalización de un contrato. Es importante que leáis, y más con lo cerca que estáis ya respecto al examen. En segundo lugar, las integraciones en otros cuerpos o escalas. Y en tercer lugar, aquí sí, la formalización de contratos laborales. Es muy importante que no confundáis un nombramiento con una formalización. Os recomiendo que os repaséis los artículos 8 y siguientes del TREBEP. Continuando con este primer tipo de asientos registrales, la segunda pregunta que debemos hacernos con respecto a las inscripciones registrales es: ¿cuál es el procedimiento para inscribir a los funcionarios de carrera? Que ahora mismo es lo que nos interesa. En primer lugar, se comunica los datos necesarios al registro central de personal. ¿Cómo? Mediante un documento registral normalizado que suele aprobar el secretario de Estado de Función Pública, que va a contener tres tipos de datos: los personales, los administrativos y los de destino. Posteriormente se le asigna un número de identificación personal y número de registro personal, que hemos visto en la primera parte lo que era. A partir de ahí sí que debemos hacer un alto y decir, oye, a los funcionarios de carrera, pero en el caso de funcionarios en prácticas, interinos y personal eventual, esto se hace cuando se haya comunicado al registro central de personal la formalización del nombramiento o contrato. Nombramiento cuando estemos hablando de un funcionario en prácticas, pero formalización cuando hablamos de personal laboral. A partir de ahí, se le ha asignado el número de identificación personal y el número de registro personal, se da traslado al organismo. Una vez de ahí, se hace la formalización del nombramiento. Y una vez que se le haya formalizado, pues se le inscribe como una inscripción registral. Es decir, a partir de aquí es una persona que ya existe en la administración. Si hemos analizado las inscripciones, ahora nos toca analizar el otro tipo de asiento registral, que son las anotaciones.
sabíamos que había tres tipos: anotaciones ordinarias, provisionales y marginales. En primer lugar, anotaciones registrales ordinarias. Esta definición nos vale para las tres, si bien las anotaciones registrales ordinarias es lo que normalmente os van a preguntar en un examen. Os van a preguntar una situación administrativa. Pues vosotros tenéis que vender al tribunal que sabéis que no es solo una situación administrativa, sino que desde un punto de vista de anotación, de gestión de personal, es una anotación registral ordinaria. Pues bien, aquí diferenciamos dos tipos. El primero, los que son por nombramiento. Segundo, personal laboral, por la formalización de un contrato. En el primero hay una serie de actos, el artículo 13 nos pone hasta 20 tipos de actos que se deben de incluir a este tipo de personal. En cambio, en personal laboral viene hasta 16. A partir de aquí, muy importante, el rol que juega el secretario de Estado de Función Pública, porque es el que va a decir o va a determinar qué actos, qué resoluciones, qué títulos, qué cursos son inscribibles como una anotación registral ordinaria. Existen otras anotaciones diferidas, condicionales o efectos retroactivos que tienen esa consideración de anotación registral ordinaria y que pueden ser por una sentencia firme. Vamos a poner un ejemplo. Persona que suspende la oposición o que se ha quedado sin plaza, pero recurre a un juzgado lo contencioso. Y ese juzgado dice, oye, esta persona lleva razón, esta persona tiene que tener puesto en la administración. Pues bien, ese efecto de que sea nombrado funcionario en prácticas no va a ser desde que se dicte la sentencia, sino desde cuando debió de haberse emitido porque se consideró el tribunal que esta persona debería ser aprobada. Este es un tipo de ejemplo y esto se debe también de anotar. Si hemos analizado las anotaciones registrales ordinarias, nos quedan dos más, que son las anotaciones provisionales y las anotaciones marginales. En primer lugar, anotaciones provisionales. Indicamos la definición. Es muy importante decir que son anotaciones con el fin que se hacen para mantener una coherencia de datos para lo que va a venir después. Por ejemplo, una persona ha aprobado por promoción interna al cuerpo de gestión. Vale. Y tiene reconocido una serie de trienios. Sin embargo, no ha llegado todavía ese reconocimiento de servicios previos. Bueno, pues se realizan unas anotaciones provisionales para que cuando llegue ese certificado de servicios previos ya pueda tener plenitud de efectos jurídicos y anotarse como una anotación ordinaria. Una excepción, no puede incluirse en nómina. A partir de ahí, anotaciones marginales, pues viene a ser anotaciones que amplían, aclaran, detallan, documenten otros asientos. Ya está. Por ejemplo, es que, oye, que esta persona, si solo tiene certificado de servicios previos, aquí aparece 2 años, pero luego viene 3 años y pone, es que mira, hay una sentencia judicial, como una anotación se puede poner, decir, oye, que hubo una sentencia en la que se le reconocía 1 año más porque estuvo de personal en este sitio y se le reconoce esto. Pues es un tipo de anotación. Pueden tener efectos retroactivos, por supuesto, porque esto puede pasar anteriormente y un ejemplo de una anotación marginal es una anotación cancelada. Para finalizar, analizamos el procedimiento para la práctica de los asientos, es decir, incluye tanto las inscripciones como las 3 tipos de anotaciones. Comenzamos por el inicio. El inicio se va a basar en comunicación. 3 tipos de comunicaciones. Primero, por el órgano competente. Una persona llega a un organismo porque ha aprobado la oposición, ese órgano competente lo comunica. Segundo lugar, no hay comunicación, pero cumple las condiciones para anotaciones ordinarias y provisionales. Oye, que mira, que se presenta un certificado de servicios previos donde tiene 4 años en la administración, se le reconoce el trienio. Eso también sería una anotación ordinaria. Y en tercer lugar, por el propio interesado. Aquí se apuntan los derechos de la Ley Orgánica de Protección de Datos. El reglamento que sabemos que era del año 99 hablaba de los derechos de rectificación y cancelación. Ahora se
son los derechos de rectificación y supresión o derecho al olvido. Es importante para que lo enlacéis con la Ley Orgánica de Protección de Datos o el Reglamento de Protección de Datos. A partir de aquí, tenemos esta primera comunicación. Pasamos a la comunicación al Registro Central de Personal. No nos lo podemos quedar nosotros. Lo tiene que hacer el Registro Central de Personal. El Registro Central de Personal recibe esa documentación en un plazo máximo de 3 días mediante un documento registral normalizado que hemos comentado antes, desde que fue dictado. Ojo, el Registro Central de Personal está obligado. En caso de omisión puede haber una responsabilidad disciplinaria. Y lo registro. Desde que lo recibo tengo un máximo de 3 días. Si bien aquí no dice si hábiles o ordinarios, en otras normas que salen más adelante de personal se habla de hábiles. Y luego se hace una devolución estampillada, pues un sello de registro como decir, oye, que está registrado, no hay problema. Lo metemos ya de manera informática. Tercer paso. Hay que comprobar la información y tiene que haber unos controles de calidad. No todo vale. A partir de ahí, oye, que vemos que aquí hay errores graves, nulos, lo notificamos a la Dirección General de Función Pública. ¿Qué pasa si son que pueden ser subsanables o que no se ve o que no ha llegado en buen estado? Oye, lo devolvemos y volvemos a comenzar desde el principio, ¿de acuerdo? Cuarto, los datos de destino. ¿A qué destino va? Eso es importantísimo. Que va a consistir en provincia, localidad y ministerio, normalmente. Y por último, se puede dar una serie de procedimientos especiales que les establece el Secretario de Estado de Función Pública, que serán inferiores a 6 meses y que es obligatorio para personal militar y los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.